Y ustedes lo estaban reclamando porque nos llegaba el mensajito, ¿eh? Y generalmente ya a esta hora llegaban los oyentes y decía es el momento del editorial de Sergio Berenstein. Y más que nada en un año como este, en un año donde hay muchas expectativas que se ponen en juego, un año electoral, un año donde en parte también se siente estas elecciones de medio término como una especie de testeo de lo que tiene que ver con la administración y el gobierno nacional, luego de ya un año cumplido en el gobierno. Bueno, ahí viene un poco lo que nos propone Sergio pensar. El gobierno, por el momento, vive horas de optimismo, pero podría ser un año largo y complejo. Sergio, te escuchamos. Siempre cuando hay, Vero, estos climas tan singulares que se generan en los gobiernos, muchas veces son grupos muy pequeños, ¿no? Cuando uno mira quienes gobiernan, en definitiva, a pesar de que hay gabinetes, asesores, subsecretarios, secretarios, es un grupo muy chiquito y a veces se generan ciertos climas que, bueno, pueden llevar a eh, sesgar decisiones o generar muchas veces diagnósticos un poquito sesgados, ¿no? Y por eso conviene ser siempre prudente y no enamorarse demasiado de los resultados iniciales. Uno entiende los motivos de este optimismo, Vero, porque, claro, teniendo en cuenta el peso relativo, la libertad avanza en el Congreso, la falta de gobernadores, la inexperiencia en la gestión, una agenda que se mostraba hace un año realmente hipercompleja, llena de incertidumbre. El gobierno, la verdad que navegó ese primer año con mucha suficiencia, ¿no? Y con resultados mucho mejores a los esperados. Eh, y eso uno, bueno, poniendo la perspectiva, no puede evidentemente dejar de valorarlo, ¿no? Ahora, de ahí a extrapolar eh, coyunturas o eventuales resultados electorales muy beneficiosos, suponer que lo bueno realizado garantiza que los próximos meses van a ser tan tranquilos y tan de alguna manera beneficiosos para este proyecto encabezado por el presidente Milei, bueno, hay un salto que conviene por lo menos lógicamente analizar, ¿no? Lo hecho garantiza que el recorrido que viene sea de alguna manera tan tranquilo. Claro, el gobierno está tratando de que así sea, naturalmente, ¿no? Fíjate que el Banco Central colocó la semana pasada, Vero, un préstamo llamado repo. Hablamos alguna vez aquí de eso. Por ahora fueron 1.000 millones de dólares, que no hace mucho la diferencia en materia de reservas. Pero Mm. claro, esta semana eh, van a pagar capital y intereses de un vencimiento de más de 4.000 millones de dólares. Luego de eso van a hacer otra licitación, van a ampliar ese préstamo, con lo cual de a poquito, bueno, para compensar las reservas que se van a perder con este pago, el gobierno lo que va a mostrar es que tiene ya recursos para garantizar la pax cambiaria, un dólar relativamente estable a lo largo del año, cuenta también con los ingresos como para hacer frente a las otras obligaciones externas, es decir, quiere despejar dudas de que tengamos sobresaltos en materia financiera, ¿no? Recordemos que el ministro Caputo viene del sistema financiero, conoce bien a los mercados y ha demostrado una vez más que en ese sentido es una persona muy efectivamente adecuada para esta función, ¿no? Mm. Ahora, la pregunta es si con esto alcanza, si con lo logrado hasta ahora, si con asegurar o despejar dudas en materia financiera, si con esto es suficiente como para encarar un año electoral, con un electorado que premia, y lo dicen los sondeos, ¿no? Lo hecho por el gobierno en materia sobre todo de baja inflación, pero aparecen algunos interrogantes, hemos hablado de algunos de ellos antes de tomarnos unos días de vacaciones, los quiero ratificar acá. En primer lugar, hay un problema con la economía real, Vero. Ujú. Hay muchos sectores que están experimentando problemas de competitividad por el atraso cambiario. El gobierno lo niega, pero bueno, un economista del cual no podemos dar sus credenciales como Domingo Cavallo, en su blog publicó este fin de semana que él considera que el atraso cambiario llega al 20%, parecido a lo que ocurría a comienzos
de siglo, allá por el 2001, cuando él no pudo salvar el régimen de convertibilidad. Uno dice, bueno, la Argentina hoy, por suerte, no tiene un tipo de cambio fijo, puede eventualmente corregir estas distorsiones cambiarias que se incrementaron, pero en las últimas semanas por la devaluación en Brasil. Sí. Pero claro, el gobierno no quiere que se mueva el tipo de cambio porque eso tranquiliza a la gente, no hay incertidumbre respecto de los dólares financieros, con lo cual es cierto, no hay un tipo de cambio fijo por ley, pero en la práctica el gobierno no quiere que haya ningún ajuste cambiario, no quiere, por lo menos por ahora, corregir esta distorsión. Recordemos, no hay dólar libre en Argentina, sigue el cepo, pero claro, los dólares financieros supuestamente nos darían algún tipo de idea de cuál sería el dólar de equilibrio. Claro, más o menos, porque el gobierno interviene en los dólares financieros, con lo cual la verdad que hay una incertidumbre si esa devaluación eventual del 20% podría arrastrar precios hacia arriba o no. El gobierno no La quiere. intervención del gobierno está siendo notable en el mercado financiero. Sí, porque fíjate, ¿no? El gobierno cuando fue la semana pasada este corrimiento de los dólares financieros, lo dejó correr un par de días y después intervino con, la verdad hay que decirlo, ¿no? Con elegancia y suficiencia Mm, y bajó de vuelta los dólares paralelos a los sí. precios anteriores, ¿no? Eh, con lo cual hay intervención de todo tipo, tanto en los precios como en las cantidades. No estoy criticando, estoy describiendo. Ujú. Eh, para muchos esto rompe el credo liberal libertario, para otros es una muestra de pragmatismo. Lo cierto es que el gobierno lo hace, lo hicieron todos los gobiernos anteriores también. Eh, no hay aquí, digamos, una utilización, si querés, muy ortodoxa, ¿no?, de los principios de la economía, más bien todo lo contrario. Lo cierto es que ahí hay un problema, ¿no? Un problema de la competitividad. Fíjate que sectores como el campo y la industria se quejan por lo mismo. ¿Esto puede tener eh, impacto en el empleo? Bueno, esperemos que no ocurra, pero ya cerró, por ejemplo, la planta de Adidas ahí en Coronel Suárez, que es un signo por lo menos de preocupación, ¿no? 300 puestos y pico de trabajo que se pierden en un sector tan dinámico como es el del calzado. Otra preocupación importante, Vero, al margen de la cuestión del empleo, de la actividad, del consumo, eh, tiene que ver con la política, porque una cosa es mirar los números y sacar conclusiones respecto de potenciales escenarios electorales, y otra cosa diferente es armar las listas, cerrar en fecha las alianzas, si es que la Libertad Avanza va a generar acuerdos, o, bueno, promover estos saltos de garrocha que vemos de otros sectores políticos, del peronismo, del PRO, del radicalismo. Ahí hay un intento de construcción de una fuerza política más amplia, más diversa, lo cual es lógico. Uno ve otros proyectos políticos, el menemismo también lo hizo, Alfonsín en su momento. Aquí el que gana quiere cooptar, y el presidente está haciendo lo mismo que todos sus predecesores. Ahora, ¿qué genera esto? Y rispideces con los que estuvieron desde el primer momento y piden que haya ortodoxia también en términos políticos. Imagínate a alguien que apostó por el presidente cuando mire no era nadie y ahora que quiere ser candidato le meten a alguien que viene de otra fuerza política con la cual esa persona había de hecho, bueno, debatido y en muchos casos se había peleado. Mm. Es visto como algo injusto. Esto puede generar tensiones en varios distritos. Ahí el intento de construcción política puede tener indudablemente algunos problemas. Y finalmente hay un tercer elemento que yo quiero destacar. No está hoy tanto en la agenda, pero mi impresión es que, como siempre ocurre, cuando se solucionan algunas cuestiones o pasan a un segundo plano como la inflación, aparece en términos relativos mayor espacio en la sociedad para preocuparse por otros temas, ¿no?, que hoy tal vez no son tan importantes, pero aquí hay riesgos reputacionales no menores. Me refiero sobre todo a la cuestión de la calidad institucional, problemas de corrupción, cuestiones que quedaron ahí sin aclarar del todo. Hay denuncias respecto de funcionarios del gobierno con declaraciones juradas que efectivamente no estarían reflejando la realidad de su patrimonio. ¿Mm?
Esto, por ejemplo, compromete al nuevo titular nada más y nada menos de Arca, la ex AFIP. ¿Puede Claro. alguien que recauda tener dudas respecto de cómo declaró su patrimonio? Bueno, ahí hay un problema que el gobierno ni siquiera está admitiendo, ¿no? También aparecen en el horizonte problemas similares con respecto a la designación de los jueces de la Corte. El presidente decidió postergar un mes estas negociaciones. ¿Los va a terminar designando por decreto o no? ¿Aceptarían estos jueces una designación por decreto? Ahí aparecen, respecto de la agenda, dudas en materia de cómo se gobierna, no tanto en materia económica, sino fundamentalmente en materia institucional, aunque también en materia económica aparecen dudas, sobre todo por el uso discrecional de recursos que el presupuesto prorrogado de 2023 le permite al presidente, en particular en materia de servicio de inteligencia. Y te cierro con esto. En los últimos meses hemos visto al sector público, eh, bueno, no reaccionar de manera lógica frente a ataques a sus bases de datos. Sí. Hay aquí una debilidad en materia de seguridad en el uso de la información. Esto compromete a todos los ciudadanos. La pregunta es, ¿está la CIDE trabajando para evitar que estos hackers se lleven la información de los argentinos? Bueno, uno quiere creer que sí, pero la verdad que estos ataques se reproducen casi semanalmente. Hay una nueva mala noticia. Alguien se está divirtiendo con la Argentina, la verdad. Ustedes me dicen, ¿y esto es importante? Y la verdad que es fundamental. Por ahí, en un país que viene tan castigado económicamente, esto por ahora es una cuestión irrelevante. Pero créanme que cuando advirtamos la gravedad de estos hechos y sobre todo la debilidad que implica respecto de la seguridad nacional, bueno, nos vamos a agarrar la cabeza. Por eso, cuidado con debilitar tanto el Estado o con hacer cambios organizacionales, cuando en el fondo lo que estamos haciendo es desvestir un santo para vestir a otro o no ocupándonos de temas vitales. El gobierno tiene que asegurar que la CIDE cumple con su tarea. Ahí hubo cambios en el liderazgo, esperemos que esto se complete, se trabaje para evitar nuevos ataques a la ciberseguridad de la Argentina, pero es algo que preocupa y que en un contexto electoral puede ser utilizado para debilitar al gobierno. Va a ser un año largo, no hay que festejar a los 20, 25 minutos del primer tiempo, hay que ser prudentes, es una maratón gobernar la Argentina y esto recién comienza, Vero. A las 7 de la mañana, 24 minutos, pasó La Mirada de Sergio Berenstein.